hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados en este tiempo de fruto fiel, tiempo de oración, tiempo de clamor. Gracias a todos y cada uno que se han conectado. Gracias porque algunos, a pesar de ser un día festivo, algunos veo que ya se están yendo para ir a trabajo. Que tengan un día lleno de bendición y de la victoria de Dios. Amén. Y hoy día 12 de octubre, hoy estamos, como digo, festivo nacional, el Día de la Hispanidad. Es un día que necesitamos también orar por esta tierra. Dice la palabra que tenemos que estar orando por nuestros gobernantes para que podamos vivir tranquila y sosegadamente. Así que yo les pido también que ustedes puedan levantar esa oración por esta tierra, España, esta tierra que les cobija, esta tierra que ha abierto sus puertas, esta tierra que nos abriga para poder ver esa gran cosecha de fruto fiel, para ver toda esa multitud de almas llegando a los pies del Señor. Amén, es nuestro anhelo y eso es lo que nos motiva a estar aquí de esta mañana y todos los días, saber que Dios hace cosas maravillosas, que escucha nuestra oración, que le inclina su oído y que es el que puede transformar corazones. Amén. Así que cuento con sus oraciones por esta tierra. Aleluya. Gracias, amados. Seguimos meditando en el libro de Josué. Ya hemos visto cómo toda la tierra ha sido conquistada. La gran mayoría, ahora solo falta que cada tribu se posicione y tome posesión del territorio, posesión de esas ciudades. Y ya vimos en el día de ayer cómo Dios entregó a Hebrón, entregó a Caleb, ¿no? Vimos ayer, nos detuvimos, cómo Caleb se atrevió a recordar a Josué la promesa que Dios le había hecho a través de Moisés, de que la tierra que él pisó, la tierra que él vio, una tierra aunque fuese llena de gigantes, pero él la demandó. Él demandó la promesa y estuvimos hablando acerca de eso, de qué osadía tenía Caleb. Pero el secreto es de que era fiel a los mandamientos de Dios. Y vimos el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vimos también el ejemplo de Abraham, amigo de Dios, y cómo ellos se atrevieron a demandar a Dios sus promesas. Y como oraba la ley de Esther, Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre, y no cambia. Entonces, cuando hay un hijo de Dios alineado a su corazón, un hijo de Dios que camina conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, puede demandar las promesas. Y ese es un atrevimiento por nuestra parte, pero es que a Dios le gusta ese tipo de valentía. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 11 acerca de la fe? Que necesitamos acercarnos a Dios sabiendo de que Él existe, sabiendo de que es galardonador, de que Él premia a aquellos que le buscan. Y nosotros con fe vamos con valentía, porque la fe requiere valentía. O mejor dicho, la valentía trae fe también a nuestra vida, ¿verdad? Sin fe no podemos ser valientes. Entonces vamos a Dios porque somos hombres y mujeres de fe y creemos de que Él puede dar, como dice la palabra, mucho más abundantemente de lo que usted y yo podemos pensar, podemos pedir, podemos creer, o se nos pasa por nuestra mente, ¿verdad? Y hoy vamos a ver 2 capítulos, porque ciertamente estos capítulos vienen a traer dimensiones, ciudades, cosas que quizás no... Todo lo que la palabra hay es importante, y si Dios lo escribió, es por un propósito, ¿no? Pero para poder ir avanzando y no detenernos mucho en ciudades, en dimensiones, etcétera, vamos a ir, digamos, al grano para ver la esencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 15 y 16. Vamos a ver cómo Dios comienza a repartir. Ya vimos ayer que comenzó a repartir ese territorio por suertes, ¿no? Conforme al número de habitantes de cada tribu, pues Dios, o Josué, ¿no?, guiado por Dios, comenzó a echar suertes. Ya vimos que las suertes lo vemos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento,
Y en Proverbios 16 nos dice de que es Dios el que al final tiene la decisión, ¿no? Es Dios el que toma la decisión de quién le va a tocar esa suerte. Así que vemos cómo en estos capítulos vamos a estar viendo estos próximos días cómo Dios comienza a repartir el territorio. Y comenzamos con el capítulo 15, donde Dios reparte el territorio a la tribu de Judá. Judá era una de las tribus más grandes y podemos decir más de punta de lanza, ¿no? Porque cada vez que, por ejemplo, se movía el tabernáculo, Judá era de la primera tribu que se movía, iba en cabeza, ¿no? Y de ahí, bueno, ahí se cumple la profecía. Aunque Rubén fuese el primogénito, que ya estuvimos viendo semanas anteriores, Rubén perdió la primogenitura por el hecho de que se acostó con una mujer, una esposa de su padre Jacob, una madrastra. Y eso hizo que perdiera la primogenitura. En el momento que Jacob comenzó a bendecir a cada una de las tribus, ahí podemos ver cómo él dijo que perdió la primogenitura. Y la primogenitura no cayó en Judá, sino en el momento en que Jacob fue a orar, o José llevó a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Manasés era el primogénito. Él cambió las manos, ¿se acuerdan? Y él trajo la bendición primogenitura sobre Efraín. Entonces Efraín llegó a tomar también frente en las 12 tribus de Israel. Pero eso ya esta historia ya estaremos viendo. Lo que vamos a comenzar con este capítulo 15, versículo 1, que dice así: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Zin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado hasta la bahía que vira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Zin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba por Rom y subiendo por Adar daba la vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar de la desembocadura del Jordán, y sube a este límite por Bet Ogla y pasa al norte por Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de En-Semes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hasta el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Cron hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar Grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Amén. Vamos a dejarlo aquí porque después viene un sinnúmero de ciudades raras que nos da el guince de lengua, ¿no? La cuestión que cuando Jacob profetiza sobre Judá, eso lo podemos ver en Génesis 49, comienza a profetizar sobre todas las tribus, pero cuando profetiza sobre Judá,
él dice en Génesis 49:8 que Judá sería el que iba a dominar a sus enemigos y que todos los demás hermanos, todas las demás tribus los iban a alabar y se iba a inclinar delante de su presencia. Ahí estaba ya declarando que sobre Judá estaría el reinado de Israel, ¿no? Pero fíjese que todo el territorio asignado a Judá, todos estos límites que hemos estado viendo, desde el mar Salado hasta el mar Mediterráneo, el norte, el sur, todo esto que hemos estado, que a nosotros nos puede sonar a chino, todo esto, vemos que Judá estaba rodeado por enemigos. Al este tenía a los moabitas, al sur tenía a los edomitas, al sureste tenía a los amalecitas y al oeste tenía a los filisteos. Ahora, si normalmente en las Biblias, al final, después de Apocalipsis, normalmente viene un mapa, donde vienen los mapas de justamente de la tierra que fue distribuida. También vienen los mapas donde el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros. Pero en esos mapas podemos ver claramente los límites que Dios dio. Voy a intentar, déjeme, a ver un momentito, a ver si puedo hacer aquí algo. Quiero compartirles para que así tengamos mejor una idea, ¿sí? A ver, aquí lo tengo yo. A ver, aquí si podemos ver un mapa. Aquí está. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Aleluya. Miren, estos son territorios de Canaán que conquistaron las 12 tribus, ¿no? Ya vimos días pasados como la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés pidieron este territorio porque eran de buen pasto y ellos eran en gran número, eran ganaderos. Entonces ellos vieron que este territorio era bueno para ellos, así que solicitaron a Moisés ese territorio y Moisés se lo dio. Eso no fue la intención de Dios. La intención de Dios era que pasaran el río Jordán y se establecieran en este lugar, en la tierra prometida. Pero bueno, ellos vieron, se dejaron llevar por la vista y ya vimos ayer de que este territorio, que no tiene fronteras naturales, no tiene montes, no tiene ríos, nada que separe a los enemigos, siempre eran los primeros que eran conquistados. Cuando venía el rey de Asiria, por ejemplo, Babilonia, fueron los primeros que se llevaron. Los tribus Manasés, Gad y Rubén, como ya vimos en semanas anteriores. Ahora, este es el territorio asignado a Judá. Si lo agrandamos un poquito, a intentar. Bueno, el Mar Muerto al este, al norte, pues hemos citado ciertas ciudades, ¿no?, que limitan al norte, que había frontera con Benjamín, que ya lo estaremos viendo más adelante, pero al oeste tendría los filisteos, ¿no?, lo que es Gaza. Al sur tendría, o al sureste tendría Edom, tendría Moab también al este como enemigos, y aquí esta zona de acá ya sería Egipto. Esta sería, digamos, el territorio asignado al pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, hemos dicho de que el pueblo de Israel estaba rodeado de enemigos, pero es que actualmente sigue así. Actualmente la tribu de Judá y en sí mismo todo Israel está prácticamente rodeado por enemigos. Si nos fijamos en un mapa actual, déjenme mostrarle aquí. Aquí. Este es el mapa actual de Israel, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos cómo esta es la zona, digamos, que sería de Judá. Pero mira aquí a la derecha, al este, tiene a Jordania. Jordania ahora mismo está en paz, pero la zona de Cisjordania, ¿no?, es lo que se considera, juntamente con la zona de Gaza, pues sería Palestina, está en constante guerra. Fíjense, aquí al sur tiene Egipto. Entonces, donde estaban los edomitas,
moabitas, los filisteos, sigue estando rodeando. Al norte tiene el Líbano y a Siria, ¿no? Aquí el alto del Golán, como habrán escuchado, aún Israel sigue rodeado de enemigos, ¿no? Fíjese cómo, y lo vamos a ver ahora más adelante, cómo Israel tuvo mucho que ver, porque no llegaron a conquistar todo el territorio, dejaron cananeos en medio de su pueblo. Algo que Dios no ordenó. Usted sabe que Dios ordenó la aniquilación total, no porque Dios fuera un Dios abominable, un Dios cruel, sino porque Dios sabía de que si se quedaban cananeos en medio de ellos, iban a llevarlos, iba a torcer al pueblo, un pueblo que había sido escogido para ser un real sacerdocio, para ser un pueblo santo, y que ellos se iban a ir en pos detrás de los dioses, iban a practicar los pecados de los cananitas, de los cananeos. Ya hemos visto en semanas anteriores cuáles eran los pecados en los cuales eran aberrantes, pecados sexuales, pecados de sacrificio de niños. Entonces, lo que Dios se dejó estipulado era que tenía que aniquilar todo. El hecho de que ellos dejaran pueblo en medio de ellos provocó constantemente caídas del pueblo de Israel. Y ya vemos, por ejemplo, en el libro de Jueces, que es el siguiente libro después de Josué, una vez que han tomado el territorio, constantemente dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y ese hacer lo malo ante los ojos de Dios era que comenzaban a adorar otros dioses paganos, los dioses de los cananeos. Ellos comenzaban a hacer abominación de sacrificios, comenzaban a tener relaciones impuras, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese la sabiduría de Dios a la hora de darle ese territorio, y cosa que Israel no llegó a hacer. Ahora, en esa profecía sobre Judá, en Génesis capítulo 49, dice en el versículo 11 y 12, para los que están anotando, tomen nota, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Fíjense que el territorio de Judá que hemos visto era un territorio que era apto, y bueno, y sigue siendo apto cuando hemos visitado Israel. Hemos visto zonas de viñedos, zonas de uva. Ese es el valle de Escol. Y si ustedes recuerdan, ese valle fue donde los 12 espías fueron a inspeccionar el territorio enviado por Moisés y regresaron con ese racimo enorme, ¿se acuerdan? Esa historia, un racimo enorme de uvas. Todo ese territorio pertenece a Judá. Entonces, ese territorio era fértil en el sentido en el cual se podía sembrar, y se siembra actualmente, se sigue sembrando racimos de uva, ¿no? Entonces, aún ese territorio sigue perteneciendo a Judá. Entonces, Judá heredó más de 100 ciudades. Hemos dicho que Judá era una tribu grande, pero quiero avanzar en este capítulo 15 de Josué. Hay una lista larga, yo le animo a que usted lo pueda leer y que ore antes para que no, como dije, no le cojan el 15 de lengua. En el versículo 63, después de citar toda esa cantidad de ciudades, habla de los jebuseos. Dice el versículo 63, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces, usted sabe que Jerusalén está situado en una colina, está situado en un lugar alto, y eso era un lugar estratégico porque lo hacía difícil de poder conquistar, era fácil de defender desde la altura, poder repeler cualquier ataque del enemigo, ¿no? Entonces, llevándolo a lo espiritual, no importa cuán difícil sea nuestra lucha, podemos entender que para Israel, para Judá en este caso, fue difícil porque hemos visto que ellos no tenían armas, ellos no tenían la tecnología, no tenían carros de guerra, no tenían caballos para poder
enfrentar quizás a un enemigo, a una ciudad como era Jerusalén. Pero lo que quiero decir es que no importa cuán difícil sea la lucha, tenemos la promesa de Dios y además tenemos la ayuda de Dios y podemos tomar posesión del territorio. En este tiempo de fruto fiel, escucho a algunos hermanos que dicen, es que es complicado, difícil. Las vidas están, en lugar de venir más al Señor, estamos orando, intercediendo, rompiendo toda barrera, desatando toda ligadura, rompiendo cadenas, pero esa vida se pone más rebelde todavía, está poniendo difícil. Bueno, venimos hablando de que esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Lo que usted tiene que creer es la promesa de Dios y saber que es Dios el que está haciendo la obra. Y usted va a tomar posesión de ese territorio, usted va a tomar posesión de la promesa de Dios. Ahora, estos jebuseos finalmente fueron expulsados cuando David se sentó en el trono de Judá, ¿no? Primero se sentó en el trono de Judá y después, 7 años después, tomó el control de todo Israel. Él tomó Jerusalén y a esa ciudad fue llamada ciudad de David. Eso lo podemos encontrar en segunda de Samuel, capítulo 5, y también en primera de Crónicas, capítulo 11. Usted lo puede leer, le animo que lo lea. Ahora, aquí hay una pregunta. La escritura dice que no pudieron tomar posesión y arrojarlos. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿no pudieron o no quisieron? Porque recordemos que ellos tenían la promesa de Dios de que sí podían. En Deuteronomio lo hemos visto en semanas anteriores cómo Dios les promete a través de Moisés de que Dios iba a echar a esas naciones delante de ellos. Naciones que eran más grandes, naciones que eran más poderosas que Israel. Y cuando Dios lo haya echado delante de ellos, cuando lo haya derrotado, la orden era destruir todo. ¿Por qué? Porque si no haría desviar a sus hijos detrás de sus dioses para practicar todo tipo de abominación. Entonces, fíjese que más que no pudieron, fue que no quisieron. Muchas veces nosotros estamos con esa incertidumbre. Es que no puedo. Cuando Dios ha prometido algo, Dios no puede retractarse. Si Dios lo ha prometido, es porque Él ya lo ha cumplido, porque para Dios es pasado lo que para nosotros es futuro. Entonces, cuando Dios ya te ha prometido y tenemos tantas promesas en su palabra, y como estamos meditando el libro de Josué, hay palabra, promesas para nuestra vida de conquista de territorio, de tomar posesión del territorio. Por tanto, usted tiene que creerlo con fe. Tiene que disponer su fe, tiene que disponer su valentía para poder conquistar ese territorio. Si Dios lo ha dicho y usted lo cree, Dios lo va a hacer. Y esa es la seguridad que usted y yo podemos tener de que Dios es fiel a su palabra, de que Él no puede negarse a sí mismo y que es algo que usted y yo vamos a ver con nuestros ojos, pero eso requiere de fe. Aleluya. Entonces aquí vemos cómo Dios repartió en suertes a la tribu de Judá. Ahora en el capítulo 16, yo le animo a que usted lea el resto del capítulo 15. En el capítulo 16, Josué comienza a repartir el territorio a los hijos de José, a Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín. Dice el versículo 16, versículo 1. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Y baja hacia el occidente al territorio de los refletitas hasta el límite de Bet Orón, de abajo, y hasta Gezer, y sale al mar.
Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Migmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Narat y toma Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y esto es importante que tomemos nota, aquellos que están escribiendo. Esto estamos viendo aquí cómo repartió a Efraín. Y vemos otra tribu que desobedeció a Jehová. Así como Judá no derrotó, no echó fuera a los jebuseos, ahora aquí vemos que Efraín no echó al cananeo que habitaba en Gezer. El error de ellos, esto lo vamos a ver y se vuelve algo típico en todas las tribus de Israel. Y aún dentro de la tierra prometida queda mucho trabajo y trabajo importante que hacer y batallas que pelear. Por eso, ayer le decía que, citando al apóstol René Terranova, agradecidos siempre, satisfechos jamás. Entonces, muchas veces pensamos que hemos conquistado, hemos tenido una victoria maravillosa, gracias a Dios, y hemos tomado posesión de la promesa y ahí queda. No, hay más. Hay mucha tierra prometida, hay muchas promesas todavía por conquistar, hay muchas batallas que pelear. Y lo que hizo el pueblo tanto de Judá como de Efraín fue desobedecer a Dios. Y Efraín era culpable por esa falta de compromiso de conquistar el territorio que Dios ya le había dado. O quizás que ellos querían tributarios, querían gente que le pagara impuestos. Bueno, pero aunque esa excusa quizás le conviniera a Efraín, no justifica la desobediencia a Dios. Y vemos que Gezer, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, en Josué 10 y 12, de que Gezer era una ciudad que Josué ya había conquistado. Ahora, si ellos tenían el poder para hacer tributario a Gezer, dígame usted, ¿no tenía poder para derrotarlos por completo? Por supuesto que sí. Si ellos tenían el poder para subyugar a ese pueblo, también tenía el poder para arrojarlos, quitarlos del medio. Y aunque este tipo de compromiso parece inocente, fíjese que se convirtió en la forma en la cual ellos caerían en idolatría, en adoración inmoral. Y eso no solamente en Efraín, sino a todos los pueblos, a todas las tribus de Israel. Y como dije anteriormente, por eso vemos en el libro de Jueces cómo constantemente ellos tenían luchas contra los enemigos. Entonces, vemos aquí que los israelitas no conquistaron por completo por dos razones. La primera, porque ellos querían paz. En medio, ya después de 7 años de guerra, dijeron, no queremos paz, no vamos a seguir peleando, no vamos a tomar posesión. Y también ellos querían riqueza, se querían aprovechar de los tributos, de los impuestos que estaban poniendo a los demás habitantes. Entonces, por este amor de la facilidad y del dinero, ellos desobedecieron a Dios y cayeron. Escuche, cayeron de lo que Dios tenía para ellos. Dios tenía un territorio
que fluye leche y miel. Todo para ellos, un territorio en el cual ellos podían ejercer el llamado de Dios para todas las naciones, que será el principio, que fueran un reino de reyes y sacerdotes, gente santa. Pero ellos desobedecieron y perdieron la bendición de Dios. Perdieron lo que Dios tenía para ellos, amados, y nosotros no somos muy diferentes. Hemos venido hablando tiempo atrás de que preferimos la comodidad a tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Mejor que peleen otros. No, que venga mi líder y ore por mí. No, que el pastor venga y ore por mí, por mi situación, por mis hijos. Claro que sí, que vamos a orar por usted. Y estamos orando por usted. Yo siempre digo que yo puedo orar por sus hijos, pero no hay nada más poderoso que la oración de un padre, de una madre por sus propios hijos. Entonces tenemos que quitar toda comodidad de nuestras vidas y tomar posesión de las promesas de Dios para nosotros. Y no expulsar a los cananeos para Israel fue una catástrofe. Porque tiempo después los que se rebelaron fueron aquellos mismos que estuvieron dentro. ¿Qué dejaron? Los cananeos que dejaron. Se rebelaron y lo esclavizaron. ¡Wow! Ahora, vamos a llevarlo al plano espiritual. Toda esta historia. Amados, debemos erradicar el pecado de nuestra vida. Porque si no se elimina el pecado nos llegará a dominar. Y eso trae derrota espiritual para nuestras vidas. Es por eso que la Biblia nos llama a vivir una vida en santidad. Y escuche algo. Al pecado se le vence, no se le convence. No lo voy a dejar por unos días. No tengo ciertas actitudes. No lo voy a dejar por cierto tiempo. Pero si no se le vence, si realmente no disponemos nuestro corazón, no disponemos nuestra vida delante de Dios, si realmente no nos dejamos ministrar por Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra, tarde o temprano, ese pecado va a volver a salir. Es por eso que tenemos que entender acerca de iniquidades, acerca de maldiciones generacionales, porque no, eso ya lo vencí por un tiempo. ¿Cuántos de nosotros, por no ser tratados o no permitir ser tratados por Dios, hemos caído una y otra y otra y otra? Después de X tiempo, días, semanas, meses, años. Por eso el pecado hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina el pecado? A través de la palabra, a través de Jesús, que vino a hacernos libres. Pero tenemos que tener entendimiento acerca de todo aquello que nos asedia, el pecado que nos asedia, como dice el apóstol Pablo. Hay cosas que no quiero hacer, pero hago. ¿Por qué? Porque hay iniquidad, hay maldiciones generacionales en nuestras vidas que nos lleva a caer en el pecado. Por eso no solamente es, no, yo estoy convencido de que no, ya, lo dejé. No, hay que vencerlo. Y así como Israel, hemos visto Judá, Efraín, mañana estaremos viendo otras tribus, dejaron cananeos en su territorio. Eso fue lo peor que pudieron hacer. No erradicar esos pueblos los llevaron al pecado. No erradicar el pecado en nuestras vidas nos lleva a que volvamos una y otra vez a caer en lo mismo. Amén. Aleluya. Por favor, líder Esther, levante su voz y dele gracias al Señor por la palabra de hoy. Amén. Gracias, Padre bendito. Una vez más te damos las gracias, Señor, por tu gran amor, Padre. Porque cada mañana tú nos demuestras, Señor. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu poderosa palabra, Señor. Gracias, damos por la vida de nuestro pastor Oscar, Señor, la cual nos trae esta enseñanza, Padre. Gracias, bendito Dios, te doy, Padre bendito, por esta enseñanza, Señor, que tú
nos manda, Señor. Demanda que seamos, Señor, esos líderes, esos hijos obedientes, Padre, a hacer, Señor, y creer lo que tú tienes, Señor, esas promesas para cumplir en nuestras vidas, en tu casa, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, ser esos hijos obedientes, Padre Celestial. En el nombre de Jesús damos las gracias y bendecimos tu palabra y te entregamos este día en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, líder Esther. Gracias a todos los que se han conectado a través de las plataformas. Dios les bendiga. Que hoy tenga un día de descanso. Estamos en fiesta nacional. Y que Dios guarde sus vidas y los lleve con bien. Amén. Que tengan un encuentro poderoso con el Dios de la gloria. Los bendigo. Beso en el corazón. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Fruto fiel. Shalom.